hermano ahí, que en esta mañana hay sanidad en su casa, allí hay liberación en su casa. Sí. Esa oración que usted ha hecho tantos días, en cualquier momento se va a manifestar poderosamente. No desmayemos, dice tu palabra. La palabra de Dios nos dice que no desmayemos, que no dejemos de orar sin cesar hasta que veamos la bendición de mi Señor a favor de nosotros. No desmayemos, iglesia preciosa. En el nombre de Jesús, gracias, Rey de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Aleluya. Los que están allí viéndonos. Les saludamos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno que estén allí presentes, que estén allí todavía. Muchos de nosotros, pues, muchos tal vez pasando momentos difíciles, pero allí en pie en el nombre de Jesucristo. Eclesiastés capítulo 11, antes de seguir allí orando al Señor. No desmaye, sí, sigamos ahí buscando la presencia, sigamos buscándole día tras día al Señor, día tras día. Eclesiastés 11:1, hay una parte especial que dice la palabra del Señor, dice que no, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la palabra también del Señor dice en Gálatas, dice que el Señor, que no desmayemos, no se canse usted de hacer el bien, dice la Escritura. No se canse de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Sí, así que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de buscar al Señor, no nos cansemos de hacer su obra, no nos cansemos de día a día decidir siempre por Dios. No se canse usted de ser el que resiste en la casa. No se canse de ser aquel que siempre está hablando el evangelio, que tiene una buena palabra para todos. No se canse de que usted es el que ora en la casa. No se canse de eso. No nos cansamos. Eclesiastés 11 dice así, 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Hay oraciones que vamos a ver resultados instantáneos, pero otras las vamos a ver en tiempo, lo vamos a ver en mucho tiempo. Dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí va a quedar. O sea, eso es algo seguro. Lo que está diciendo acá la Escritura es que es algo seguro. Usted echa pan sobre las aguas y algún día lo vamos a hallar. Dice el verso 4, el que al viento observa no siembra, y el que mira las nubes no segará. O sea, ese es el tiempo de no estar observando el viento, ni mirando las nubes. O sea, no se distraiga, no se deje distraer, esté ahí en pie de lucha. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, y cuál hace todas las cosas. Dios no sabemos cómo va a obrar, pero Dios va a obrar. Hoy podemos descansar en algo, que nuestro Dios todavía está trabajando. Hoy Dios está trabajando. Verso 6 dice, por la mañana. Aquí estamos en esta mañana. En la mañana siembra tu semilla. Estamos sembrando nuestra semilla. Y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. O sea que, le vuelvo a repetir ese verso 6. Por la mañana siembra tu semilla. Entonces estamos en esta mañana sembrando nuestra semilla. Y si mañana Dios nos permite otra vez vivir, igualmente estaremos allí, nuevamente en este lugar, sembrando la semilla. Y a la tarde no dejamos de reposar nuestra mano. Estaremos orando otra vez en la tarde, buscando al Señor otra vez en la tarde, en el resto del día. Hay gente que muchas veces uno se despacha, uno dice solamente hoy en la mañana ya. ¿Sí? Y no,
Tener vida de oración es estar consciente de que nuestro Dios está en todo tiempo y en todo lugar con nosotros. Y eso hace que si yo estoy consciente de que Dios está conmigo en todo lugar y en todo momento conmigo, eso hace que yo tenga temor de Dios. Eso hace que yo tenga temor de Dios. Y la vida mía entonces se rige por el temor al Señor. Así que, iglesia, bienvenidos a este tiempo tan especial en esta mañana que estaremos adorando, orando al Señor. Acuérdese que eso lo aprendimos la semana pasada de Pablo y de Pedro en la cárcel. Orando y adorando al Señor. Orando y adorando al Señor. Bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno es estar en este tiempo de oración, de clamor al Señor. Yo sé que usted está allí dispuesto a bendecir su nombre. Hoy estamos, como aprendíamos, adorando su nombre, exaltando su nombre, porque nuestro Dios es bueno. Siempre ha estado con nosotros, siempre nos ayudará. Recuerde que al final estaremos orando por las peticiones, levantándolas al Señor. Así que usted puede inscribir y allí donde está puede ir diligenciando su petición y al final oraremos todos juntos, porque como siempre lo decimos, estamos orando todos. Allí en su casa usted está levantando su clamor y su petición, al final lo estaremos haciendo todos juntos, puede diligenciarla allí. Igualmente recuerde que deseamos acompañarle en este tiempo, así que si usted necesita acompañamiento, si es alguien que de una u otra manera apenas está conociendo al Señor o alguien que necesita ser acompañado en este tiempo, puede dejarnos sus datos por interno o registrarlos al número que constantemente está rotando allí, y si no, nos puede escribir por interno. Amén. Así que nuestro Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Allí donde está, yo le invito a que por un momentico cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias, porque has sido muy bueno con nosotros. Señor, hemos orado y no nos cansamos de orar en esta mañana de oración. No nos cansamos de clamar, de buscar tu rostro, tu presencia, Señor, porque tú no nos has soltado de tu mano. Has estado con nosotros, Señor. Nos has ayudado, nos has fortalecido. Señor, gracias, porque tú, Señor, nos has dado de tu espíritu, Señor, y nos has hecho no caer en medio de la tempestad. Gracias, Padre Celestial. Te honramos a ti, mi Dios amado, porque tú siempre estás con nosotros. Te damos toda la honra y la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor y entonces al final estaremos nuevamente orando. Amén. Así que yo le invito allí en su casa, tome su Biblia un momento y meditamos sobre la palabra del Señor. Y el viernes estábamos hablando un poco acerca del Evangelio de Lucas, de los hombres que iban camino a Emaús, ¿sí? Entonces estábamos hablando, antes de orar por lo otro, estábamos hablando de que estos hombres eran discípulos, pero había sucedido algo con ellos que nos ponía a pensar. En el Evangelio de Lucas estábamos meditando capítulo 24, versículo 13. Desde el 13 en adelante estábamos leyendo. Lucas 24, 13. Y yo sé que algunos de ustedes son juiciositos y ya tienen ahí anotados qué fue lo primero que sucedió con estos discípulos. Decíamos el viernes que lo primero que sucedió con estos discípulos fue que, primero de ello, fue que Jesús abrió sus ojos, ¿sí? Meditamos sobre el versículo, ya les digo, 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Y meditamos al punto del versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús. Lo primero, capítulo 16, 13 estamos leyendo desde el viernes. El primero fue eso, que sus ojos fueron abiertos. Y dijimos que qué podía suceder para que un discípulo
se les cerraran los ojos después de haber caminado con Cristo. Hoy vamos a seguir con la historia y vamos a partir desde el versículo 31, donde quedamos el viernes. Entonces decíamos: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió la escritura? Y dice la escritura, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Decíamos que estos hombres habían salido de Jerusalén y la idea de Cristo era que no salieran de Jerusalén, ¿sí? Porque Jesús les había dicho que permanecieran allí. Y dice la escritura, entonces, regresaron a Jerusalén. ¿Qué fue necesario para que ellos regresaran a Jerusalén? Que sus ojos fueran abiertos. Decíamos que creemos que en este tiempo Dios está abriendo los ojos de muchos para volver nuevamente a Jerusalén, para volver a Dios. Amén, eso decíamos el viernes. Entonces dice la escritura, dice, y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, contando las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, eso también lo recalcábamos. Nadie puede reconocer a Jesús si sus ojos no han sido abiertos. Amén. Por eso la oración es: Señor, abre sus ojos, ¿sí? Más que obligar a las personas, es decirle a Dios que pueda abrir los ojos de aquellos que no ven. Y dice la Biblia, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Aquí fue un poco más allá, porque con los discípulos que iban camino de Emaús, la Biblia dice que se sentó con ellos, partió el pan y dio gracias, pero desapareció y no comió. Acá en el relato, cuando ellos vuelven a Jerusalén, la Biblia dice que como de gozo no creían, Jesús come. Dice la Biblia, dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y el 43 dice, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Vamos a detenernos ahí. Lo primero que decíamos el viernes que Jesús hizo con estos discípulos fue abrirles los ojos. Lo segundo que hace Jesús es abrirles el entendimiento, ¿sí? Y aquí vamos a meditar sobre esto. Abrir el entendimiento. No es, Jesús no se queda como diríamos en el primer paso de que reconozcan. Jesús va un poco más allá. Después de que Jesús abre los ojos de alguien, lo siguiente que Jesús hará es abrir el entendimiento de alguien. Entonces, ahí mismo encontramos la respuesta. Les abrió el entendimiento. ¿Para qué Jesús necesitaba abrir el entendimiento de los discípulos? Óigame esto, y en esto vamos a meditar un poco más. Dice, para que comprendiesen las escrituras, ¿sí? Ya que comprender las escrituras es un acto que viene porque Dios abra nuestra mente, ¿sí? Muchas veces uno dice, uy, pero yo no veía eso así, ¿por qué ahora lo veo así?
porque Dios tiene que abrir nuestras mentes para comprender de qué se tratan qué dice la Escritura. Y sabe que yo meditaba y decía algo. Tantas veces Jesús había estado con ellos, Jesús les había hablado, por eso dice que Jesús les habla y les dice, yo les había dicho todo lo que iba a acontecer, pero entonces esto revela que realmente no lo habían comprendido, ¿sí? De hecho, es un escenario que uno ve mucho en los evangelios, porque la Biblia dice que Jesús les hablaba por parábolas y le decían, ¿por qué no les explicas? O sea, había mucha gente que iba a los cultos de Jesús y se iba sin entender lo que Jesús hablaba, ¿sí? Entonces pasa lo mismo, y aquí está con los discípulos, ¿sí? Con gente que había estado con Jesús, con gente que compartía con Jesús, pero todavía no comprendía el Evangelio, no comprendía las Escrituras, ¿sí? Para poder comprender las Escrituras tiene que ocurrir algo en nosotros. Ya ver, nuestros ojos tienen que estar abiertos. Nadie puede comprender la Escritura si sus ojos no se han abierto, ¿sí? Ese es el primer paso. Tiene que haber ocurrido en nosotros y nuestros ojos estar abiertos para poder comprender la Escritura. Pero luego o seguido viene el comprender la Escritura, porque Dios abra nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces pasa como Jesús? Jesús predicaba a la multitud y Jesús predicaba a los discípulos estuvieron con ellos aparte, y en ese momento en que Jesús resucita, tiene que abrirles el entendimiento para que comprendieran todo lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí? Y muchas veces pasa así. Nosotros, aunque venimos a una iglesia, aunque tenemos contacto, ¿sí?, no comprendemos la magnitud de lo que el Evangelio nos dice. Y entiéndame esto, la finalidad del Evangelio es ser comprendido. Amén. Porque si yo no comprendo el Evangelio no puede producir frutos en mí. ¿Sí? Eso es lo que pasa, leamos ahí un poquitico. En Mateo, cuando Jesús habla de los diferentes terrenos. Mateo 13. Sí, Mateo 13. Jesús habla de los diferentes terrenos y dice lo siguiente. Dice el versículo 18, cuando habla de los diferentes terrenos. ¿Sí? Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué pasa? No la entiende, ténganlo claro. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora salta el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, sí, y da fruto. Exactamente, hay dos connotaciones ahí. Oye y entiende. ¿Sí? Los discípulos habían oído a Jesús muchas veces. Habían oído que era necesario que muriera. Por eso dice, y les dijo que, el 44, les dijo, estas palabras os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces abrió el entendimiento. Jesús viene y les recuerda la palabra que les había hablado y les abre el entendimiento para comprenderla. Cuando la palabra no es comprendida, no podemos dar frutos, ¿sí? Es por eso es tan importante que los discípulos comprendieran las Escrituras, que la entendieran, porque cuando habla de que les abrió el entendimiento, es comprender, ¿sí? Yo puedo recibir un mensaje, leer la Escritura, pero no comprender y entender lo que la Escritura me está diciendo. Por eso de ahí que hay mucha mala información de lo que es la palabra del Señor, porque nos quedamos con lo que alguien interpretó, ¿sí? Y la idea de Cristo era que todos los discípulos comprendieran la Escritura. Porque si yo no comprendo la Escritura, entonces no voy a saber qué es lo que Dios pide de mí. ¿Sí? Pasa similar cuando Felipe y el etíope. ¿Sí?
La Biblia dice que el etíope iba a adorar a Jerusalén, ¿sí? Le gustaba ir a adorar, o sea que era alguien que ya tenía una actividad religiosa. Sí, ya iba a adorar. Dice la escritura que el Espíritu toma a Felipe, eso está en el libro de Hechos. Todo lo que yo hago y no entiendo es una actitud religiosa. Exactamente. Todo lo que hacemos y no lo entendemos se vuelve una actitud religiosa. Y óigame esto, el evangelio no es una actitud religiosa. El evangelio por eso tiene que ser comprendido, ¿sí? Porque ya no lo hacemos porque nos dijeron, sino porque lo comprendemos. Y cuando lo entiendo, siempre lo voy a hacer. Por eso produzco fruto. Cuando constantemente. Lo entiendo, siempre lo voy a hacer, siempre. Ya es algo que nadie me va a quitar. ¿Por qué? Porque entiendo lo que Dios está pidiendo. Ajá. Pero cuando no entiendo, lo haré por un tiempo y luego lo dejaré de hacer. Sí. En estos tiempos, por eso mucha gente que no ha entendido, no ha podido ver a Cristo a través de la Escritura, ni comprender las Escrituras, dicen en cualquier reunión social donde se encuentren que ellos también tienen una religión. Entonces uno dice, yo soy testigo de Jehová, no, mi religión es evangélica. Mi religión es evangélica y voy a tal iglesia. De ahí no pasa. De ahí no pasa. No dice todavía no tiene el conocimiento, no tiene el entendimiento de que él no es una religión y que es un evangélico normal, nada, sino que es un hijo de Dios, sí, transformado y cambiado. Aquí hay un texto de los discípulos, un ejemplo que no entendían, si me deja leer mi esposa. Sí, claro. Marcos 8:13 dice, dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y se habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí los discípulos diciendo, es porque no trajimos pan. Sí. Y entendiéndolos Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entienden ni comprenden? Sí. ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes de entre 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y Jesús les dijo, ¿cómo aún no entienden? ¿Sí? Sí. Y lo mismo, ¿cómo? Porque estaban confundiendo, Jesús no estaba diciéndole la verdadera física del pan. Sí. Porque si fuera por el pan, pues Jesús multiplicó los panes. Y en varios episodios vemos que los discípulos caían en esto. No entendían lo que Jesús les hablaba, ¿sí? De hecho, pasa lo mismo. Y eso es lo tremendo. Porque, bueno, que pasara en un etíope está bien, ¿sí? Porque un etíope todavía no había sido instruido en los caminos del Señor. De hecho, ustedes ven, y más sin embargo, aunque no han instruido, llega Felipe y le dice, ¿qué lees? La historia está en Hechos, si la quiere buscar. ¿Qué lees? Y él dice, estaba leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le hace la pregunta del millón, ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? Y él dice, ¿cómo he de entender si nadie, no tengo quien me instruya? ¿Sí? Pero en un etíope era normal. ¿Por qué? Porque el etíope no había sido instruido. Entonces dice la Biblia que Felipe sube y le instruye desde el profeta Isaías. Conoce el evangelio de Jesús. Conoce el evangelio, ¿sí? Le dice de quién habla, de este profeta, del mismo, de otro, y le empieza a instruir en Cristo. Pero en este caso estaba pasando en los discípulos. Los discípulos no entendían la palabra, ¿sí? No comprendían, por eso era tan necesario. Y fíjese que Dios, Cristo, no lo deja así. ¿Por qué? Porque dice, les abrió el entendimiento. Es tan importante que el entendimiento se abra para comprender la Escritura, porque si no entendemos la Escritura, no podremos dar frutos. La Biblia no la vamos a poder vivir porque no la comprendemos, ¿sí? Y tiene que pasar de un acto más, de hacerlo porque alguien me lo dice, a hacerlo porque lo comprendo. Amén. ¿Sí?
porque si no estaríamos cayendo en lo que siempre el ser humano se le ha enseñado, una tradición, ¿sí? Cambiamos de lugares, pero no cambiamos, no llegamos al punto de comprender de qué trata el Evangelio, ¿sí? De qué trata la Escritura. La Escritura tiene que ser comprendida, ¿sí? Entonces, Jesús se encarga primero de abrir los ojos de ellos para que le reconociesen y segundo de abrirles el entendimiento para que entendieran la palabra del Señor, la comprendieran. Entonces, cuando uno dice, yo sí, y a veces pasa mucho, hay gente que viene a nuestros cultos y dice, ay, estuvo más lindo el culto, muy bonito, y le dicen, ¿entendió lo que le predicaron? Y dice, no entendí, pero estuvo muy bonito. Casi que a mí me da risa porque yo leyendo hacia atrás, de ahí donde estamos, muchas veces a Jesús le pasaba lo mismo, ¿sí? Jesús, cuando habló de la semilla, les habló por parábolas. Jesús hablaba mucho por parábolas, ¿sí? Y los discípulos llegan en cierta ocasión y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Como quien dice, parece que se perdió el tiempo porque les predicas y ellos se van y no entienden nada, se van en las mismas sin comprender nada de lo que se les está diciendo. Pero ya a este punto de discípulo era necesario que entendiesen, ¿sí? Todo aquel que ha sido restaurado en el Señor, que ha sido resucitado en Cristo, tiene que comprender la Escritura. Sí, ya es como si Jesús le estuviera diciendo, ahora tienen que entenderla. ¿Por qué? Jesús ya se iba a ir, ¿sí? Jesús ya no iba a estar con ellos, Jesús ya iba a irse, ya había resucitado, y es más, como decíamos el viernes, es más, se quedó 40 días más con ellos para que pudiesen entender en qué consistía todo lo que Jesús les había enseñado, ¿sí? Entonces, miren lo que sigue diciendo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué les pasó lo que les pasó? ¿Por qué los discípulos se iban camino a Emaús? ¿Por qué se esparcieron? ¿Por qué Jesús tuvo que aparecérseles a todos, comer delante de ellos? Porque aunque Jesús les había hablado todo el tiempo que había estado con ellos, las Escrituras no las habían comprendido, ¿sí? Por eso Jesús tiene que venir resucitado, aparecerse y nuevamente decirles, mire, ¿qué les dije a ustedes, muchachos? Lo que dice en la ley, en los salmos y en los profetas tiene que cumplirse. No la habían comprendido, ¿sí? Entonces, óigame eso, lo importante que es entender la Escritura, porque si no entendemos la Escritura, terminaremos haciendo actos religiosos, ¿sí? Es todo lo que no entendemos se vuelve un acto religioso. Por eso la Escritura hay que comprenderla, hay que entenderla. ¿Sí? Si usted ve, pues cuando nosotros antes de conocer al Señor hacíamos muchas cosas y muchas de ellas no las entendíamos, ¿no? No cumplía tantas cosas y muchas no las entendimos. Y todas veces venimos con esa misma herencia al Señor de hacer cosas que puede ser que no las entienda y no producen ningún fruto en nosotros. Pueden producir un fruto si la entiendo, ¿sí? Y seguimos así, creyendo que es algo por hacerlo o a recibir. No, el poder del Evangelio está en que si yo entiendo la palabra, esa palabra dará fruto y dará poder en el cristiano. Sí, sí, Señor. Porque, ¿cómo dar fruto a algo que yo no entiendo? ¿Sí? Haga de cuenta la matica que uno tiene, el arbolito que uno tiene que le echa el agua, y el agua hace que la matica vaya alimentándose, creciendo y creciendo, hasta que el árbol produce el fruto, ¿sí? La tierra que tiene, entonces hace que produce fruto, la semilla, la tierra y el agua, hacen un equipo bueno ahí para que la planta produzca fruto. Entonces lo mismo pasa. Si yo no comprendo la Escritura, no voy a poder producir frutos, porque el comprender la Escritura me hace vivirla. Y la vivo no porque me digan, sino porque lo comprendo,
¿sí? Que lo Hay mucha entiendo. gente que ha venido de una u otra manera a veces a nuestras iglesias y dura un tiempo allí, pero después de tiempo no puede dar fruto. ¿Qué pasó? No comprende la escritura, no la entiende. Por eso le es tan fácil, por eso le es tan fácil hacer cosas que van en contra de la escritura, porque no la entiende, no la ha podido comprender. Conocen, es una religión. Conocen religión. Yo lo digo por mis hijos que me cuentan, sus compañeros que asisten a diferentes congregaciones, pero ellos siguen viviendo una vida normal, una vida de pecado. Los fines de semana van y tienen orgías, de verdad, practican pecados de muchas cosas, y el domingo van, dicen, estuve en tal congregación, y uy, estuvo bonito, estuve en la red de jóvenes, estoy en esto, estoy en lo otro. No han entendido en qué están, ni a quién están siguiendo, no han conocido a Jesucristo. Entonces, a pesar de ya tener varios años dentro de congregaciones, no han entendido, por eso siguen en sus prácticas pecaminosas, pero ellos creen que están bien. Ujú. Ellos creen por ir a la iglesia, levantar las manos, danzar con la música tan bonita que se hay allá, todo ese protocolo que se hace. Ellos creen que están bien porque han conocido, es una religión, pero no han conocido a Jesucristo a través de la palabra, porque no la han entendido. Sí, así es. Así es, así es. Por eso es tan importante. Y mire que Cristo no los dejó sin entender. El evangelio tiene que comprenderse, la escritura tiene que comprenderse, porque Cristo hubiera podido quedarse en que les abrí los ojos y ya, pero mire que no se queda en eso. Cristo lo siguiente que hace es abrirles el entendimiento, porque alguien que comprende la escritura es alguien que madura en el Señor. ¿Sí? Que es transformada, Ujú. cambiada. Sí, Cambia el Señor. pensamiento, cambia el lenguaje, cambia todo porque pudo entender. Mientras que no se entienda, no cambiará nada, nada, todo seguirá igual, simplemente asistiendo a determinada congregación. Ujú. Mire que el Salmo 119, 17 dice lo siguiente: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, ¿sí? Porque la palabra es muy importante. Dice, abre mis ojos y miraré. Lo primero que hizo Jesús fue abrirle los ojos para que miraran y reconocieran a Cristo. Las maravillas de tu ley. Abra mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lo primero que hizo Jesús, abrir los ojos, y luego les hizo comprender las escrituras. Y aquí el salmista dice, miraré las maravillas de tu ley. Nadie puede contemplar la palabra, o sea, comprenderla en su totalidad, comprenderla y mirarla y percibir lo que ella pide si antes no le han sido abiertos los ojos. Y dice la escritura, forastero soy yo en la tierra, y les dice el salmista, no encubras de mí tus mandamientos. Y sabe que eso también lo pone a pensar mucho a uno, porque hay veces que Jesús de verdad no permite que el entendimiento de alguien se abra porque no está dispuesto a cumplir, ¿sí? El Sí, salmista así está es. diciendo, no encubras de mí tus mandamientos. O sea que el hecho de que entendamos la escritura también es un acto que Dios produce, Tan lindo. ¿sí? Es Dios que lo produce. Por eso uno muchas veces dice, ay, pero yo, Dios mío, yo, si hubiese llegado al Señor antes, si lo Sí. hubiese conocido antes, ¿sí? No, fue en el momento que Dios determinó abrirnos los ojos y abrirnos el entendimiento para mirarle y para empezar a comprender la escritura, ¿sí? Yo personalmente, cuando yo llego al Señor, yo recuerdo que era muy jovencita, muy chiquitica. Bueno, chiquita soy siempre, pero era muy niña, tenía 14 años. Yo recuerdo que empecé a ir porque Cristo verdaderamente abrió mis ojos, pero el Evangelio lo pude comprender más, o lo pude comprender no en los primeros inicios de ser cristiana, porque yo empecé a hacer las cosas y pues donde nací en el cristianismo era una iglesia que oraba, ayunaba, le enseñaban las bases buenas a uno, bases sólidas, y yo recuerdo que orábamos 4 de la mañana, 5 de la mañana,
me enseñaron a ponerme una falda larga, yo me ponía faldas largas hasta el pie, me lo enseñaron. No usábamos blusas descotadas, yo recuerdo muchas cosas de ese tiempo, ¿sí? Pero entonces comprendí el evangelio ya en un tiempo distinto, porque ya sabía que no, lo que Dios estaba pidiendo era mi corazón más que partes externas, ¿sí? Que obviamente cuando hay una transformación de corazón se revela en lo exterior, pero que lo importante era el interno, o sea, lo que Dios venía haciendo. Entonces Dios empieza a revelarme la palabra y ahora ya comprendo muchas cosas que antes no, que las hacía porque me decían o porque así eran los requisitos de la congregación donde iba, ¿sí? Entonces, ya ahora las comprendo y ya ahora, entonces, a nosotros, yo recuerdo que las muchachas de ese tiempo nos gustaba mucho el pantalón, para nosotros era una tortura porque entonces no se podía ir en ningún tipo de pantalón, ni en tela ni jean, porque esa era ropa de hombre, ¿sí? Nosotros las mujeres teníamos que vestir ropa de mujer. Yo no sé si alguno de ustedes que nos está Se identifica. se identifica algo con esto, ¿sí? Se identifica un poco con esto, los que vivimos en el evangelio en ese tiempo. Exactamente. Exactamente, sí, señor. No se podía uno maquillar, no se podía quitar las ni uñas. colocar un arete. No, exactamente. Ni tinturarse el pelo. Ni tinturarse el Escasamente pelo. en argolla al matrimonio, ni un anillo. Y eso. Otro anillo nomás. Y si una mujer se había tatuado las cejas, pues No. tenía que dejárselas salir nuevamente. Sí. O sea, eso era una cosa impresionante. Y todavía hay ese tipo de gente, Todavía hay ese tipo de congregaciones, mandatos de hombres. Sí, entonces uno empezaba a hacer algo porque le decían, pero tarde que temprano, usted no era capaz y estallaba. Llegaba al punto donde uno volvía a su jean, volvía a sus aritos, uno decía no, y hay gente que incluso salió de iglesias porque dijo no puedo más con esto. Claro. Pero cuando uno viene a Cristo y empieza a comprender el evangelio, el comprender el evangelio hace que la palabra se vuelva una vida, ¿no? ¿Sí? Entonces ya uno comprende cosas y uno dice, no, yo ya puedo usar un pantalón, pero ya sé que tengo que vestir decorosa. ¿Por qué? Porque la escritura me lo enseña. ¿Sí? Ya no porque alguien me esté diciendo detrás, mire, póngase una falda, o mire, hágalo así, o muévase así. Tiene que orar, o sea, ya no es porque me estén diciendo, tiene que orar, sino porque comprendo el evangelio, comprendo las escrituras. Entonces, al comprender las escrituras, entonces, tengo que dar fruto en la oración. Entonces, ya me paro todos los días, no porque alguien me obligue, sino porque comprendo la palabra. Que yo ¿sí? necesito orar. No porque me digan que No debo de porque orar me por digan. mi esposo. Porque el debo de que orar lo por él. hace, porque le dicen, tarde que temprano Lo deja de hacer. Se cansa Sí. y deja. Ya no lo vuelve a Sí. hacer. Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, ¿qué nos sostiene? El comprender la escritura. Sí. Amén, Si usted amén. no comprende la escritura, este tiempo que no hay templos abiertos, que no está el pastor visitándolo porque no se puede, si usted, que uno los llama y a veces se da una escapadita, pero no puede estar como uno quisiera, si usted no entiende la escritura, tarde que temprano, si no tiene detrás quién, tarde que temprano terminará dejando de hacer Totalmente. lo que la escritura dice. Cuando leíamos del Mateo 13, Jesús explicaba eso como si el sembrador sale a sembrar y vienen las aves de los cielos y se comen la semilla y se la llevan. Entonces eso está diciendo que viene el malo, que el diablo dice, viene el malo y toma, arrebata lo que fue sembrado en el corazón, porque es algo que no entendió, o sea, se llevan, se lo llevan de uno. Y es tan importante lo de la palabra, porque, bueno, lo primero es Cristo, ¿no? Conocer a Jesucristo. Sí, claro, claro. Lo primero que hace Jesús con esos discípulos es abrir sus ojos para que lo vean a Él. Por eso, yo no voy a entender la escritura, no puede ser entendida si antes no conozco su autor. Sí, así es. Yo no puedo comprender la escritura si antes no he conocido a su autor, que es Cristo. Cristo es lo que permite que yo pueda comprender la escritura. Por eso hay mucha gente que
tantas cosas de Discovery Channel, History Channel, pueden hacer documentales de la Biblia, pueden hacer muchas cosas, pero si no conocen el autor, ese entendimiento queda sin, su entendimiento queda exactamente igual, queda sin fruto. Así Queda es. sin fruto. Así es, Por totalmente. eso lo que hace la palabra, y es una labor muy especial, la palabra, por eso dice que limpia. Amén. Limpia, Purifica, limpia sí. nuestros, y uno dice, bueno, ¿de qué? Eso decíamos en esos días, Exactamente, hablamos sí. con unos jóvenes que vienen acá, y es que la labor de la palabra del Señor, ¿de qué no limpia la maldad? No limpia la palabra nos libra de la maldad. Amén, amén. Hay estructuras de maldad en nuestro entendimiento. Sí, y sí, Hay estructuras de maldad que están aquí, que las rompe, que las hace la palabra de Dios, me limpia esas estructuras de maldad que yo todavía poseo. Y si yo no soy limpio de ello, voy a querer hacer las cosas de Dios con intenciones de maldad. ¿Sí? yo le decía a mi esposo, por eso hay mucha gente que viene a la iglesia y es maldadosa, Mm. en el sentido de que hace cosas que no debe hacer, ¿sí? Todavía con la mente, como decíamos ayer, con la Mente sin mente, transformar. mente sin transformar, mente Entonces, sin transformación, yo creo que- mente, y cuando no hay transformación en la mente, no puede haber arrepentimiento. para nada. Exactamente. Por eso la iglesia, de verdad que es muy triste pensar en estos tiempos, que uno escucha que hay congregaciones hasta de 5,000 personas, pero ¿qué han entendido de la palabra? ¿Qué han entendido? Si de verdad hubiéramos entendido todos, el mundo yo creo que había sido transformado y cambiado, así es. porque el mal testimonio no seguiría, porque si se entendería no se seguiría haciendo el mismo pecado que se venía haciendo atrás. Ujú. Entonces, la gente que no ha entendido, que se congregan, no han entendido la palabra, los ojos no le han sido abiertos. Entonces, ellos siguen en su vida, simplemente dicen, yo asisto porque allá muy bonito, asisto a Reino, asisto allí, en diferentes lugares, asisten, pero no se les ha abierto los ojos ni tienen entendimiento por la palabra. Primero que todo es que ni siquiera lo quieren tener, porque lo desearan. Si quisieran, estarían pidiendo, Señor, abre mis ojos, porque de verdad quiero ser luz, quiero producir fruto para los que me ven. Entonces, incluso es triste ver que el fruto que se da es tan dañino al que lo ve, al que oye ese hablar de una persona que se congrega en una iglesia. Y lo más tremendo es que dicen, yo tengo 7 años, yo tengo 10 años de asistir, ¿sí? Y viven una vida Hay totalmente 3 clases contraria. de fruto. Se me va uno y me perdonan. Mañana lo busco otra vez. Lo tengo anotado y se me olvida. Pero hay 3 clases de fruto que da un cristiano verdadero, que ha conocido, que se le han abierto sus ojos, que entiende la palabra. Y hay otro elemento más ahí, ¿no? Pero uno es la permanencia. Sí. Permanencia. Cristianos toda la vida. Sí. Y el cristiano sí conoció a Cristo, es que Jesús lo encuentra haciendo lo que lo dejó haciendo. Amén, así es. Por ejemplo, el siervo lo dejó cuidando las cosas, y dice la escritura que lo deja haciendo que a usted lo encuentren haciendo lo que Cristo lo dejó haciendo. Ejemplo, usted encontró a Cristo y Cristo te activó en la oración, en la vida del Espíritu, en la palabra, que Cristo te encuentre haciendo eso. ¿Sí? Te tiene que encontrar. Y eso no se ve en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No, que en 7 años que pasen, 10 años que pasen, tú sigas orando como al principio. Sigas tan convencido como al principio de tus días. Que sigas tan convencido de que Cristo es la vida después de que pase 7, 20, 50, 30 años. 60. Si conociste a Cristo, tú serás vigente. Amén, Así amén. es. Eso es un fruto. Es un fruto. La permanencia. Porque permanecemos es en Cristo. No hay, escúchame, porque hay gente que no puede decir, no, llevo 20 años en la iglesia. No es en la iglesia. No. Es en Cristo. ¿Sí? Su palabra, en el entendimiento, sus ojos. Y el segundo fruto, uno es la permanencia, el segundo es el entendimiento. Si usted conoció a Jesucristo, usted va a entender la escritura. Así es. Así ¿Ya? es. Por eso Jesús dijo, gracias Padre te doy, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Sí?
Por eso Jesús se preocupaba por la gente. Llegaban los fariseos y los fariseos no entendían mucho de lo que decía él. El apóstol Señor, Pablo no ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Cuando lleguemos al cielo, esa señora se murió con 7 maridos. ¿Usted va a tener 7 maridos allá o qué? Sí. Entonces Jesús dijo, ay, No Jesús le dijo, podían comprender. ustedes van a errar. Mire lo que hay un principio ahí. Jesús dijo, ustedes cometen los errores porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y óigame esto. Señor. Mucha gente hoy en día está cometiendo muchos errores por no comprender la escritura. Ajá. Totalmente, sí, señora. Estamos haciendo cosas, porque esto no es solo, como yo decía, esto no era no solo de los etíopes, también era de los discípulos, ¿sí? Los discípulos no comprendían. Por eso Jesús les tiene que venir y abrirles pero ¿qué escritura le abrió esto? Muchachos, tenía que morir, así está escrito, tenía que resucitar para que se cumpliera en mí lo que está escrito, de mí en los salmos, la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces los discípulos cuando les explicaban, los discípulos no ponían atención, No, para nada. no podían. Jesús viene entonces, ábreles el entendimiento. Entonces cuando viene el evangelio, escúcheme, cuando usted se convierte al Señor, es un acto seguido. Tus ojos, primero, sus ojos son abiertos. Y segundo, el entendimiento, ¿sí? Es abierto. Amén, amén, qué bendición, sí. Por eso también el apóstol Pablo en Efesios 1:18 dice lo siguiente, hablando a la iglesia, y decía, desde el 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, desde el 15, Efesios 1:15 dice, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. O sea, Pablo oraba por ellos y decía, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo oraba por ellos. Y Pero dice, mire lo que oraba por ellos. mire lo que oraba por ellos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo siguiente que oraba era, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando usted y yo, escuchen, cuando usted y yo no entendemos la escritura, no se ha abierto nuestros ojos del entendimiento, nosotros terrenalizamos todo lo espiritual. Todo lo espiritual. Por eso hay tanta todo gente lo espiritual haciendo cosas tan locas. No. De verdad. Sí, señor. Sí, porque lo que sigue ahí es el tercer paso que hace Jesús. O sea, primero les abre los ojos, les abre el entendimiento, y en los versículos finales vamos a ver qué sucede. O sea, lo siguiente que hace. ¿Sí? Por eso hay tanta gente haciendo cosas tan locas, porque no comprende las escrituras, ¿sí? Entonces se empieza a hacer de la palabra algo que no es. Y mire que Pablo está orando por ellos y le dice, sí, yo oro por ustedes, yo oigo de su fe en el Señor, eso es algo bonito, pero ¿qué estoy orando? Que Dios abra los ojos de su entendimiento para que entiendan la esperanza, o sea, entiendan el evangelio que tienen, porque si no se comprenden las escrituras, terminaremos haciendo cosas también increíbles, o sea, cosas que Dios mío, no están en la escritura. No están. Por eso, iglesia, es tan importante y tan urgente que los discípulos, que la iglesia, que comprendamos la escritura, la palabra del Señor. Se terrenaliza lo espiritual. Sí. Lo segundo es que usted pone prioridad más en lo terrenal que en lo espiritual. Sí. Volvemos todo literal como todo los aquí. Discípulos. Ajá. Sí. Porque Eso. Cosas literales. Lo hacemos literal y Sí. no entendemos de qué se trata. Jesús cuando lo mismo pasa, lo que hablábamos del pan, y ellos creían que hablaban de un pan físico, ¿sí? Si usted hubiera puesto a los discípulos a decir, no la levadura, entonces ellos no volvían a comer pan, ¿sí? Entonces mucha gente está haciendo cosas literales y Jesús les está diciendo, yo no les estoy hablando de eso, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, porque por no comprender la escritura terminamos haciendo cosas que no está pidiendo la escritura, ¿sí? Y dejamos de hacer las que sí está pidiendo la escritura, ¿sí? Entonces, todo eso hay que poner cuidado. Por eso era tan urgente que Dios abriera el entendimiento de los discípulos. Y por eso fue tan indispensable que Pablo dijo, oro por ustedes.
Yo sé la fe que tiene en el Señor, pero ¿qué oro? Que los ojos de su entendimiento sean abiertos, ¿sí? Que esa sea nuestra oración en este día. Señor, abre nuestros ojos, ¿sí? Para verte, reconocerte, pero también para entender la Escritura, Amén, amén. ¿sí? Para no terminar haciendo cosas locas, ¿sí? Cosas Porque- que los hombres se inventan, porque incluso hay congregaciones Sí. todavía que no se coma esto, que no coma allí, ¿sí? Que hay que comer solo verdura, que hay que comer solo agua, porque hay congregaciones que enseñan eso, ¿sí? Que es totalmente fuera de la Biblia, totalmente eso es antibíblico, son muchas cosas. Sí, Entonces- bueno, entonces, qué bueno. Entonces, vamos a ver quiénes están atentos allí. El viernes hablamos y iniciamos esto con algo muy especial. Jesús caminó con ellos. Pues Amén, pueden en el chat, ahorita nos pueden comunicar En cómo el les, que Exactamente. alguna palabra, pastor, me cayó esto, entendí esto. Bueno, por favor, compártanos. Vamos a hacer Queremos algo. leerlos. Usted puede ir compartiendo en el chat qué cosa usted dice. Uy, sí, Señor, me habló harto esto, estoy comprendiendo esto. Pero también usted nos puede decir de verdad, porque es que de verdad hay muchas cosas que uno termina haciendo. Yo recuerdo, y yo sé que eso nos pasó a muchos. Dios como que dice, ay, Dios a veces ve o sea, como la inocencia con que uno hacía eso y decía, pero ¿por qué no entiende? Yo recuerdo que muchas veces cuando iniciamos el evangelio, yo recuerdo que una de las cosas que hicimos fue darle las vueltas a Jericó. Y dábamos 7 vueltas. Y ya luego uno lee en la Biblia, no fueron 7, fueron 13. Por eso no Sí, fuimos sí, más, me porque nos acuerdo. faltaron 6. Y yo recuerdo que yo sé que Dios como que bendecía, como que es, ay Dios mío, Dios como que a veces nos ve como tan, o sea, tan Como lo hizo con así, Josué, cuando Dios Josué mío. le dijo al Señor que detuviera el sol y era la tierra la que debía detenerse. Sí, sí. Entonces sí. Dios, pero sabía la profundidad de convicción que tenía Josué. Sí, Igual claro. nosotros, cuando hicimos todas esas Sí, locuras porque él fuera le de la dice, Biblia, él supo. detente sol en Gabaón. Josué está diciendo que el sol, y sí, Josué no entendía No que entendía la tierra era que giraba. La que giraba. Pero Dios como que ¿No? cuando se hace con un corazón inocente, Amén. óigame eso, pero cuando Pero alguien- sincero, de fe, sincero, esa fe sí, sincera. pero mire que Dios no nos deja así, No, porque no, cuántas no. veces yo di las vueltas a Jericó y dábamos 7 vueltas en las madrugadas, 4 de la mañana. Sí, a veces salíamos hasta un poquito más temprano porque nos tocaba recorrer todo el pueblo donde venimos, orando, dando las vueltas a Jericó, 7 vueltas, y a veces uno pasaba por el Parque Central y estaban un fin de semana donde han salido todos los borrachos, estaban tomando ahí en el Parque Central el fin de semana y uno de vueltas. Y yo recuerdo que una vez había un hijo de un hermano borracho en el parque y cuando nos vio Se nos pegó a las 7 vueltas. se nos pegó a las 7 vueltas. Cualquiera hubiera dicho, ay, mire, con el diablo ahí haciendo las 7 vueltas. Pero es que él nos vio y como de por sí era hijo de un cristiano, entonces él le dio como ternura y ahí todo borracho dando las vueltas a nosotros. Pero porque uno volvía literal lo que la Biblia dice, por falta de comprensión. Sí, porque había un fondo más de eso. Sí, había un trasfondo mayor de eso que dar 7 vueltas. Entonces hay gente que está haciendo cosas de la Escritura porque no las comprende, ¿sí? Y los discípulos, como no comprendían, entonces hacían muchas cosas. Tenían que tener uno la actitud, lo especial de esto, y usted tiene que saber de qué parte es, porque Jesús tiene los oyentes. Y Jesús, algunos de ellos no entendían y se iban así. Se iban sin entender. Y decía, bueno, No, lo importante es, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo te fue hoy? No, lo importante es que el Señor me sanó. Ya, eso es. Yo fui y toqué el borde de su manto y me sanó y listo, de malas, ya me fui. Pero hay otros como los discípulos, que los discípulos se quedaban y le decían a Jesús, Jesús, un momentico, explícame por favor la parábola del sembrador. Y después le decían, otra, explícanos Señor, explícanos por favor la parábola de la cizaña. Bueno, Jesús comienza a decir, venga muchachos, listo, bien, súper, porque ustedes, escúcheme, porque hay algo mayor que los milagros. Sí, claro. Tremendos. Claro. Y uno está buscando milagros. Sí. ¿Sí?
Entonces hay algo que es algo que va más allá. Como que yo les he dicho muchas veces, el primer, como que el estrato 1, si se puede decir, nivel 1, Nivel uno. son milagros, sanidades. Ujú. Pero el nivel 2 o 3 es que entiendan la escritura. De Por ahí, eso Jesús les dice a sí. ellos, hey muchachos, excelente. Y le dicen, oiga, Señor, ¿por qué solamente los dejó ir sanos? Y Jesús le dijo, bueno, por compasión, me dio pesar de ellos. Y aparte, ¿sabes por qué también? Porque es que a ustedes les es dado saber los misterios del reino. Escúcheme, iglesia, no cambies los misterios por milagros. Así es. No así cambies es. misterios por milagros. Así Sí. es. Entonces, lo más importante de nosotros y lo más importante del evangelio de nosotros no es vivir sanos, aunque excelente, gloria a Dios. Sí, sí. Lo más importante de esto no era que yo era ciego físicamente. Hay ciegos que conocen al Señor y gloria a Dios que lo conocen porque pasó lo más importante. No, que le quita la ceguera física. No, le quitó la ceguera espiritual. Ven aquí, Entonces le decían a los muchachos, le decían, muchachos, excelente. Es que a ellos solamente les hablo por parábolas porque ellos escuchan, pero no entienden, ven y no pueden ver, pero a ustedes les es dado saber los misterios del reino. Y viene y les explica, muchachos, la cizaña es esto, eso es lo que hoy mismo hace Jesús. Si Jesús abrió ya tus ojos, porque lo primero que tienes que comprender es que Jesucristo es el Señor. Escúcheme. Juan llega y predica de Jesús y le dice, él es ese cordero que quita el pecado del mundo. Ellos se van detrás de Jesús. Sí. Y después de irse detrás de Jesús, que Jesús comienza a abrir las escrituras, le dice, hey, yo soy el del que habla la escritura. ¿Ya? Entonces lo más importante del cristiano es que podemos comprender los misterios del reino. Escúcheme, esto va más allá de que hoy Dios le provea de alimento, que hoy le provea a Dios más carne y papa, que Dios le provea el vestido y el trabajo, hermanos. Son cosas que ya están solucionadas. Hay algo mayor que eso. Totalmente, así Y es. pasaba así, pasaba mucho. Había gente que se iba sana, pero sin comprender, Ajá. ¿sí? Entonces, me gusta mucho esa frase que mi esposo son, no cambiemos misterios por milagros. Porque Por eso hay gente que va a la iglesia y simplemente no entiende nada, pero está esperando que algo mágico le que caiga. algo mágico cambie su situación. Que algo mágico Aunque no le entienda caiga. nada. Y así estén ya enseñando, porque Sí. estoy haciendo un discipulado y ella tiene ya, desde pequeñita es conocedora del Evangelio. Llegó a ser maestra, llegó a trabajar con los jóvenes, pero esta es la hora en que ya no sabía de dónde había nacido el pueblo de Israel, ni quién era el Padre, o sea, a quién utilizó Dios para hacer donde naciera Israel, una serie de cosas que yo le dije, Dios mío, pero usted cómo enseñaba, pero usted cómo eso si es tan básico y usted no lo sabía y apenas se reía, y no, una cantidad de cosas que no sabía de dónde, cómo era eso. Entonces, así hay mucha congregación, Dios mío, que apenas vienen y sí, de pronto, como hay la necesidad, uno los coloca esto y enseñan lo que dice la cartilla ahí, pero de ahí no salen, no se extienden a investigar, a averiguar, a indagar, a verdaderamente para que los ojos se abran, el entendimiento se abra también. No, sino nos quedamos ahí con lo poquito que el pastor nos regala, nos da y ni siquiera lo entendemos. El domingo que se predica, no. Entonces, por eso es importante que cuando volvamos a la escuela de líderes, ahí sí se aprende. De verdad, por eso se llamaba antiguamente la escuela dominical, porque era enseñanza, no era predicación, era enseñanza, donde se puede entender las cosas de la palabra. Amén. Así es. Bueno, vamos a orar por las peticiones y mañana terminaremos con la tercera parte, que es muy especial. Ese tema es muy lindo. Sí. 3 cosas que hizo Jesús con los discípulos en esa ocasión cuando ya había resucitado. La primera fue abrirle los ojos, luego abrió el entendimiento, y la tercera está en los últimos capítulos que vamos a hablar mañana, y Jesús lo hace en orden, y vamos a ver que Jesús llevó un orden. No podía abrir el entendimiento si antes no se habían abierto los ojos, ¿sí? Entonces primero Jesús se encarga de abrirle los ojos y luego se encarga de abrirles el entendimiento para para finalmente hacer algo que tenía que hacer, ¿sí?
Es todo llevado en orden. Mañana miramos el último tema que es muy lindo. Pero entonces yo sé que usted está ahí pendiente. Yo sé que sabe la que hablamos el viernes y la que estamos hablando hoy. Ojos y entendimiento. Abrir ojos y entendimiento. Vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude. Vamos a presentar las peticiones a nuestro Padre y a clamar delante del Señor por sus peticiones y las nuestras, que Dios nos siga ayudando. Entonces, aquí están las peticiones, vamos a orar por ellas. Dice oración por Jefferson Rodríguez, que está hospitalizado, o sea que vamos a orar por las personas que están enfermas, en especial por él. Una hermana que nos llamó ayer. Hay una hermana también que nos llamó ayer con una situación anoche de una familia, entonces vamos a orar por ellos también, que Dios... Que tiene unos conocidos enfermos por COVID. Vamos a O sea, eso del COVID, hermanos, no es chiste. Cuídese, Sí. salga a la calle, cumpla los parámetros de seguridad, los pies, que las manos, lávese, todo eso. Está la familia enferma y dentro de los síntomas para que usted pueda saber y poner cuidado y estar alerta es que la gente empieza a perder el olfato y el tacto, ¿sí? Entonces, el gusto. Ya no huele, no discierne bien los olores y el sabor, come y no empieza a perder el sabor, o sea, no sabe, no ya como uno que se mete y uno dice está salado, a disgustar, ya no, lo va perdiendo y eso es debido a que se empieza a inflamar. Yo esta semana veía en las noticias más o menos síntomas de ello y es que se empieza a ir inflamando, o sea, no solo la fiebre, sino que adentro todo el sistema empieza a inflamarse, ¿sí? Entonces por eso empieza a perder los olores y empieza a perder el gusto. Entonces vamos a orar por esa familia, que Dios la conoce, que sabe dónde está, porque está papá, mamá y hija. Entonces vamos Hay a una orar. familia en Perú, era de Santa Librada, se congregaban en Santa Librada, están en Perú, todos 4 están con COVID. Vamos Todos. a orar por eso, porque al principio iniciamos y muchas veces con tanta información en las redes de conspiración, de todo eso, uno tiende a creer que eso es un cuento, ¿sí? Pero como yo le decía a mi esposo, solo cuando toca la puerta de uno se da cuenta de que de verdad no es un cuento. Entonces a veces pasa así. Nos damos cuenta que no es un cuento, pero cuando se nos metió dentro, ¿sí? Entonces hay que orar por eso, para que el Señor obre en estas personas y en esa familia que está completa, en la familia que dice mi pastor allá donde Perú. está, en Perú, que Dios obre en ellos y orar por Jefferson que está hospitalizado. Y bueno, dicen por las personas que están aisladas. Y orar por fortaleza a aquellos que han perdido familias en este tiempo. Sabemos que no ha sido fácil. No. Y hay muchos que han perdido familia, no solo por el COVID. No. Hay gente que se ha enterrado en esta cuarentena y que incluso la despedida ha sido privada porque hoy en día no se puede hacerlo así, pero que están perdiendo familiares por cáncer. Y hay otros que, enfermedades. y hay otros que están enfermos de COVID, pero no dicen Porque les da pena o temor de las represalias de la gente. De cómo, porque hay gente que le dice a uno, pastor, conoce gente cerca de usted que tiene COVID, y uno dice, Sí. y uno dice, no, creyendo que esto de pronto es algo que, no, hermano, Que es esto es una algo gripa real, normal. hermano, eso es algo real. Sí, es amén, algo amén, es real. real. Y aunque otros se han aprovechado de esto y que pasan a veces enfermos que no son de COVID por COVID, bueno, hermano, sí, pero lo que sí es real es que estamos en una situación de pandemia Sí, Señor. y necesitamos cuidarnos y seguir orando al Señor porque, hermanos, esto no ha acabado. Se dice que el pico de esta epidemia, de esta pandemia, el pico, yo ya estoy mirando noticias, dice que el pico lo esperan para septiembre y en el peor de los casos octubre. Y apenas estamos en julio. Y, de hecho, Y si usted ve en julio, vemos, día por día están subiendo los récords Sí. de contagios. Sí, Señor. Y eso que tiende a subir porque hay mucha gente que le están haciendo las pruebas y salen en 15 días. Salen en Salen en 15 o 20 días. Entonces, eso para que sigamos orando. Y de hecho, lo que ha hecho la alcaldesa, todos lo que están haciendo es ampliar las UCI. O sea, ellos se están preparando para recibir, como ya está todo abierto, para que
los hospitales no colapsen. La verdad es eso. Ellos solo para se están eso, preparando exacto. es para eso, para que los hospitales no Y en colapsen. esto es mejor en esto. Y acá nos da una evidencia de nuestra cultura colombiana y nuestra cultura del ser humano, que nosotros somos más preventivos, digo, más proactivos que preventivos. Nosotros ya cuando vemos entonces que está grave, comenzamos a tomar, Ya, eh, sí, las precauciones, pero ya está. sí, y lo mismo pasa con Dios. Es todas esas recomendaciones que Dios nos da, porque Dios nos da recomendaciones parecidas, ¿sí? Pero bueno, ese es otro Vamos tema y a orar. vamos a De nos todas alargamos. maneras, Ujú. lo que está haciendo la alcaldesa, el presidente y nuestras autoridades de cuidarnos viene de Dios. Viene de Dios de que nos están dando todas las instrucciones de cómo cuidarnos. Sí, Ayer que en Dios una nos guarde. salidita que tuvimos, un señor se bajó el tapabocas y estornudó sin tapabocas. Y había gente alrededor. Y yo dije, Señor, mire, ¿cuánta gente hace eso? Y puede tener el virus y a cuántos contamina en ese momento. Así Sí, es. y ahora que estamos viendo que, por ejemplo, familiares de hermanos, gente cerca, sí está siendo contagiada y que de verdad tienen, como anoche hablábamos con la hermana, síntomas, no comen y no sienten sabor, no huelen. O sea, es algo que sí está pasando, ¿sí? Sí, Ya cuando sí. lo vemos tan cerca, Está en pasando. familia, en amigos, entonces por eso es mejor prevenir, ¿sí? Amén, Cuidarnos amén, y amén. tener una postura preventiva de que tengamos el cuidado necesario para poder vivir. Vamos a orar por nuestras peticiones y creo que por empleo hay, entonces vamos a orar por ellos también. ¿sí? Padre, en Amén, esta amén. hora, en esta mañana te damos muchas Gracias, gracias, amado Dios. porque tú eres bueno, Señor. Así es. Nos hemos reunido en esta mañana para escuchar tu palabra, pero también para orar, Señor. Gracias por esa palabra tan especial. Oramos primero, Dios, para que Gracias, abra los ojos de precioso personas. Dios. Aleluya. Abre los ojos de familiares, Señor. Gente que está pidiendo acá por su vida espiritual, como por Daniel Ricardo. Oramos por ellos para que abras los ojos, Señor, para que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Y no solamente Él, sino cada uno de nuestras familiares, Señor. Gracias. Oramos nuestros vecinos. Oh, sí, Señor. Aleluya. Oramos, amado Dios, por familiares en segundo, tercer grado. Así es, Señor. Oramos por nuestras autoridades, policías. Sí, Señor. Oramos Amén. por el Congreso, por el Consejo de Amén, Bogotá. amén. Sí, Señor. Oramos por nuestros alcaldes, amado Dios, Señor, amén. como es en el caso de Bogotá, Claudia López, Señor. Amén. Gracias. Bendecimos la vida de ella, del presidente Duque, en el nombre de Gracias, Cristo Señor. Jesús, Señor. Oramos Gracias, Padre. para que abra los ojos Amén, amén. sus ojos para que reconozcan Tengan, que Dios mío, Jesucristo es el Señor, sido que ojos necesitan de de Cristo, entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Gracias que por abras ese su Señor, a entendimiento, la alcaldesa, que así como pueden comprender presidente Duque, Señor. tantas cosas de cómo se maneja Amén. una ciudad, Así es. así como pudieron hacer el magíster, Señor, como Así pueden es, hacer, sí, Señor Señor. amado, el posgrado, así como pudieron hacer sus estudios, amado Dios, Señor, que así de igual manera, puedan Señor, conocerte puedan a ti. comprender el Evangelio, Oh, aquello que tú has, Señor. amado Dios, escondido de los sabios y entendidos, pero lo revelas a los niños. Por lo sobrenatural Dale, que Señor, haces. corazón de niños, Salva Señor a la amado, doctora Claudia, para Señor. que en el nombre de Jesús puedan comprender y entender tu palabra, Señor, que no es algo religioso, que no es algo, amado Dios, que quiere imponerle cosas a la gente, Señor, sino que es tan bueno entenderlo y comprenderlo en el nombre de Jesús. Y oramos por cada hermano que está en esta transmisión, amado Dios, que han empezado tu camino para que puedan comprender tu palabra. Y todo lo que comprendan van a poder realizarlo y tener fruto en el nombre de Cristo. Oramos para que aprendan a madurar, que puedan madurar y no se queden como en estado de niños, sino que puedan comprender tu palabra y tu escritura en el nombre de Jesús. Bendecimos, amado Dios, la vida de cada persona enferma, como Jefferson Rodríguez, y las familiares de nuestra hermana, que tú los conoces, amado Dios, ¿dónde están?
Y en cabeza de ellos oramos por cada persona que está hoy clamando desde su lugar, desde su hogar, que tal vez no llega allí médicos, que tal vez no llega allí enfermeros, que han ido al hospital, lo han determinado con COVID y los han devuelto a su casa, Señor. Oramos en el nombre de Cristo para que tú obres sobre sus vidas y tengas compasión de ellos. Tú sabes cómo se comporta alguien enfermo. Tú sabes, amado Dios, lo difícil que es estar así. Pero oramos, amado Dios, para que obres en sus vidas de diferentes maneras. Hoy oramos por aquel que está enfermo de COVID, pero también por el que está enfermo de cáncer, por aquel que está enfermo, amado, de problemas de la columna, de dolor, aún aquellos que están enfermos de problemas psiquiátricos, mentales, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el sanador, Señor, y oramos para que la enfermedad, que todo el mundo, Señor, la enfermedad que los tratamientos no pueden curar, se cure, que la enfermedad del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también oramos por aquellas enfermedades, amado Dios, de gente que hoy está allí clamando, y tú eres, amado Dios, el Dios que eres imposible de resistirte a un clamor, Señor. Escucha los clamores de enfermeros, de enfermeras y médicos que están clamando también en hospitales. Mira, Señor, el clamor de enfermos. Mira el clamor de gente que está en casa. Mira el clamor de gente que está en una vereda apartada y de allí no puede salir, Señor. Que tal vez su esperanza hoy es que se tenga que morir, pero allí envía esperanza en el nombre de Cristo. Oramos para que sanen los enfermos, que la palabra hoy que estamos dando de este lugar pueda trascender los límites y llegar hasta esa persona y ser levantada por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Oramos por todos y cada uno de ellos para que te glorifiques. Oramos, amado Dios, en cabeza de Liliana López y por tanta persona, Señor, que necesita un empleo en este tiempo. Señor, glorifícate. Se cerraron unas puertas, pero oramos para que se abran otras, y cuando venga esa respuesta, Señor, te glorifiquen a ti. Glorifícate a ti mismo, Señor, sobre las peticiones de mis hermanos de empleo y distintas peticiones que tal vez muchos de ellos no pusieron allí en el chat, Señor, pero hoy, Señor, necesitan que tú muestres tu gloria sobre eso, Señor. Padre, que lo que nos quedó grande a nosotros y nos quedó grande a tantas cosas es una oportunidad para mostrar tu gloria en sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Señor, muchas gracias. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Gracias por las cosas que ya están resueltas en este día, porque antes de nosotros levantarnos ya firmaste un decreto, una orden para bendecir a tu pueblo. Entonces la provisión va a estar, la comida va a estar, la salud va a estar, en el nombre poderoso de Jesús. Enfrentaremos situaciones con cosas ya resueltas como provisión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde está, levante sus manos y dígale: Señor, gracias por este tiempo. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por poder haber estado en este tiempo de mañana clamando, buscando tu rostro. Gracias porque día tras día tú nos abres las escrituras para comprenderlas, Señor. Gracias por habernos atendido en este día. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Tú eres quien ha abierto nuestros ojos. Tú eres quien ha abierto nuestro entendimiento. Muchas gracias, Señor. Padre, oramos como Pablo oró por la iglesia. Que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para que comprendamos la esperanza. Señor, que nuestros ojos sean abiertos y nuestro entendimiento pueda ser abierto para comprender. Dios mío, bendecimos cada familia, cada uno de tus hijos que estuvo dispuesto en esta mañana para recibir tu palabra, para estar en este tiempo de oración y clamor. Les bendecimos en este día, bendecimos sus familias,
Señor. Y te pedimos, Señor, como arrancamos desde el viernes en este estudio, Señor, camina con ellos allí donde están, camina con ellos, Señor, Padre, en sus trabajos, camina con ellos, Señor, Padre, cuando salen al supermercado, Señor, Padre, la compasión, el amor, la misericordia que tuviste, Señor, con aquellos discípulos que se habían regresado, caminaste con ellos, Señor, y allí estuviste hasta abrir sus ojos, hasta abrir su entendimiento. Así hazlo con nosotros, Señor amado. Gracias, Padre celestial, gracias. Dile allí, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias. Quiero mirar tu hermosura. Dile, Señor, gracias. Y contemplar tu majestad. Dile, Señor, gracias. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Dígale allí al Señor en este tiempo, Dios. Quiero mirar tu hermosura. Gracias, Señor. Y contemplar tu majestad. Gracias, Dios, te adoramos. Abre mis ojos, Jesucristo. Gracias, Señor. Muestra tu gloria y tu bondad. Dile allá al Señor, dile Señor en este tiempo. Quiero mirar tu hermosura. Dile, Señor, oramos a ti. Y contemplar tu majestad. Dile así al Señor, dile, Señor, abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Señor, gracias, gracias por esta mañana. Oh Dios, y mientras nos des la vida, estaremos en pie para buscarte, Señor. No porque nos obliguen, no porque seamos obligados a hacerlo, sino porque comprendemos la Escritura, porque nos has hecho comprender la palabra. Señor, por eso te buscamos, Señor, en este día, pero mañana volveremos a buscarte. Comprendemos la Escritura. Dile, Señor, gracias, gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Te adoramos solo a ti, Dios eterno, maravilloso. Iglesia, le bendecimos. Bendigo a Angelita, mi Angelita, no se me pierda. Angelita Barrera, Dios la bendiga. Dios la bendiga, mi Angelita, que está allí conectada. Saludos a todos nuestros hermanos también del extranjero, como es a Jason Vargas allá con su bebé que están allá solitos, pero ahí está Dios con ellos, bendiciéndoles. Alejandra y a Alejandro y a Magda allá con su hijo también allá. Bendiciones, desde acá los estamos recordando y tenemos presente en nuestras oraciones. Kelly allá que nos reclamó allá que nos la saludamos en San José de Guaviare. Saludamos a Kelly también y a todos y cada uno de ustedes, nuestros hermanos de Arbeláez, todos les bendecimos. A veces no tenemos el tiempo, pero ahí lo tenemos muy presente en Ciudad Verde, Boitá, Santa Librada. Así que muchas gracias, mis hermanos, por ese tiempo. Y mañana nos vemos nuevamente acá. 5 de la mañana, mañana conectados, seguimos orando, creyéndole al Señor y seguimos creyendo, como dijimos desde el viernes. Jesús caminaba con ellos. Él está caminando con nosotros, nos está abriendo nuestros ojos, pero también está abriendo los ojos de nuestro entendimiento, como dijo Pablo. Hay algunos que ya nos abrió los ojos para verle quién era, y a otros ya está trabajando abriendo el entendimiento. Y hay otros que Dios está trabajando en este tiempo abriendo sus ojos para ver a Jesucristo. Así es, para reconocer a Jesús. Y hay otros que van a ir al tercer nivel, que ya mañana lo hablaremos. No se pierda mañana el tercer nivel. Amén.